En las páginas de la Biblia encontramos historias que trascienden el tiempo y resuenan con la experiencia humana. El libro de Job es una de esas historias que retrata vívidamente la historia de un hombre que enfrentó pruebas inimaginables y mantuvo una fe firme en medio del sufrimiento. La historia de Job no es solo una historia literaria, sino que también nos enseña valiosas lecciones sobre la fe, la resistencia y cómo mantener nuestra relación con Dios en medio de luchas. Job es una persona virtuosa y bendecida. La historia de Job comienza con la descripción de un hombre que disfrutaba de las bendiciones divinas. Era un hombre justo y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Job gozaba de una gran prosperidad. Él tenía un gran rebaño de ovejas, una familia numerosa y una posición social honorable. Esta abundancia no era más que reflejar la gracia y bendición de Dios en su vida. El libro de Job nos presenta una escena que nos confronta con la naturaleza del sufrimiento. ¿Por qué un hombre tan justo y piadoso tendría que pasar por sufrimientos tan terribles? Esta pregunta nos lleva a reflexionar sobre la complejidad del dolor y la necesidad de buscar respuestas que vayan más allá de explicaciones superficiales. Job experimentó varias calamidades que pusieron a prueba su fe. Durante la asamblea celestial, el enemigo Satanás cuestionó la integridad de Job, diciendo que servía a Dios solo por las bendiciones que recibía. Dios estaba tan seguro de la fe de Job que permitió que Satanás lo tentara, pero con una restricción: no podía quitarle la vida. Las pruebas que enfrentó Job fueron devastadoras. Perdió su ganado, sus hijos y su salud. La enfermedad que le sobrevino le despojó de su dignidad y le sumió en un profundo dolor. Sin embargo, Job no maldijo a Dios ni cuestionó su justicia. Aunque su fe ha sido puesta a prueba, sigue siendo fuerte. La lucha de Job entre el dolor y la fe. En su sufrimiento, Job cuestiona las razones de su situación. Los amigos intentaron consolarlo, ofreciéndole explicaciones teológicas y culpándolo de sus desgracias. Sin embargo, Job no quedó convencido de sus argumentos. Sabía que no había hecho nada malo para merecer su sufrimiento. Job se rebela contra la injusticia y siente desesperado. Su dolor era intenso, pero a pesar de su dolor, nunca perdió la esperanza de que Dios lo escuchara y lo salvara de su azote. El encuentro inesperado entre Job y Dios es cuando se le aparece en un torbellino y desafía la comprensión limitada de Job sobre su poder y sabiduría. Dios le recordó a Job que los caminos de Dios son insondables y que los humanos no pueden comprender completamente los misterios de su grandeza. A través de este encuentro, Job comprendió la grandeza y soberanía de Dios. Su fe fue probada por el fuego de las pruebas y se hizo aún más fuerte. Dios lo restauró a su estado original, lo bendijo con el doble de lo que tenía antes y le dio una larga vida. La historia de Job nos enseña que la fe no se basa en la comprensión de la sabiduría humana, sino en confiar en la bondad y la sabiduría de Dios, incluso cuando no podemos entender sus caminos. La fe se prueba en el sufrimiento. La fe se fortalece no en la comodidad, sino en la adversidad. Las pruebas nos ayudan a crecer en nuestra relación con Dios y revelan la profundidad de nuestra fe. El dolor y el sufrimiento son una realidad y no siempre tenemos respuestas fáciles para ello. La esperanza en Dios debe ser nuestra ayuda, incluso en nuestros momentos más oscuros de nuestra vida. La historia de Job nos recuerda que la arrogancia y la complacencia nos ciegan ante la realidad de nuestra propia vulnerabilidad. Debemos reconocer nuestra dependencia de Dios y buscar su guía cada día. La vida de Job nos muestra que las personas muchas veces no saben cómo Dios obra en la vida de cada creyente. La vida de Job también plantea la siguiente pregunta: ¿por qué a la gente buena le suceden cosas malas? Es una pregunta difícil de responder.
Pero los creyentes saben que Dios siempre tiene el control de todo y que pase lo que pase, saben que Dios lo tiene el control. Job era un creyente que sabía que Dios tenía el completo control de todas las cosas. Aunque no tenía idea de por qué sucedieron tantas pruebas terribles en su vida. La lección más importante que aprendemos de la vida de Job es cuando no se queja ante Dios por las cosas que le estaba pasando, sino que se quedó callado. La experiencia de Job muestra que nunca sepamos la causa exacta de nuestro sufrimiento, pero debemos confiar en nuestro Dios soberano, santo y justo. Si te gustó esta maravillosa historia, suscríbete a nuestro canal para seguir subiendo más videos de historias bíblicas. Dios los bendiga.